Bueno, buenas noches. Estamos acá en la Asociación Seguridad Ciudadana del 9. Vamos a tener hoy otra capacitación a cargo de la doctora Erika Pérez, que es una especialista en Derecho de Familia y en particular en violencia de género. Los temas a tratar va a ser feminicidio, la tipificación en el Código Penal, la responsabilidad del Estado en la prevención, el deber de prevención y la obligación. Vamos a ver un fallo. Vamos a ver también un tema que a veces no se trata, que es el qué pasa con los chicos que son hijos de las mujeres asesinadas, ¿no? Bueno, pero para mayor detalle vamos a escuchar a Erika. Erika, buenas noches. Buenas noches, bueno, gracias por haberme invitado, siempre es un gusto venir a dar las charlas acá y que estés tan comprometido con el tema también. Bueno, un gusto nuestro. Hasta ahora, en lo que va del año, sí, en lo que va del año ya hay 200 femicidios y creo que 169 chicos que se quedaron sin madre. Es como vos decís, obviamente se quedan sin madre y el papá termina preso o se suicida, así que terminan siendo niños huérfanos, son víctimas colaterales del femicidio. No solamente el femicidio culmina en la muerte de una mujer, también tiene sus víctimas que son los familiares y esos hijos que quedan solos, ¿no? Bueno, voy a empezar a hablar, como vos decías, sobre el concepto del femicidio y la diferencia que existe con el feminicidio, que son términos que suenan como similares, pero que el alcance que tienen es distinto. El término femicidio hace referencia, o sea que define solamente el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres o debido a su condición de ser mujer. Ese dato es un homicidio, ¿no? El asesinato de una mujer en contexto de violencia de género por ser mujer. En cambio, feminicidio fue definido por Marcela Lagarde y de Ríos y tiene un alcance mucho más amplio, ¿no? Es un alcance colectivo y masivo que hace referencia a estos femicidios en manera colectiva. Y actúa también el Estado, quien no interactúa, ya sea por inacción u omisión, en la prevención de estos delitos. Entonces, lo que ella dice es un genocidio de mujeres, lo que dice Marcela Lagarde, y lo define como un crimen de Estado, cuando el Estado da las medidas de prevención necesarias para que no sucedan estos casos de asesinatos de mujeres y que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. Es un derecho que está consagrado, es un derecho humano, que son los derechos básicos fundamentales, y que el Estado obviamente tiene ese deber de protegerlo. Por eso se dice que hay una responsabilidad estatal. Por más que el acto sea realizado entre particulares, que una persona mate a otra, en este caso a una mujer en un contexto de violencia, el Estado tiene responsabilidad cuando, conociendo que existen estos crímenes, no toma actuación y no previene, o esa prevención no alcanza para detener el accionar, ¿no? En este caso de los femicidas, si bien hay muchas normas y hay mucha reglamentación y de que haya prevención, no alcanza para frenar este fenómeno, y lo dicen las cifras. El año pasado fueron 300 mujeres asesinadas, 190 intentos de femicidios que fracasaron por hechos ajenos al femicida. Estas mujeres sobrevivieron no porque el femicida no haya querido matarlas, sino porque en realidad pasó algo que no pudo lograr el cometido. Y bueno, los niños son otro tema que también, vamos a hablar hoy. Después de esto, lo que voy a hablar, cómo se incorporó la figura del femicidio en nuestro código, en el Código Penal, en el artículo 80, se modificó con la reforma de la 26731, que fue el 12 de noviembre de 2012, el 14 de noviembre, de 2012, se hizo la reforma y se introdujo el femicidio en el inciso 11 del artículo 80. En este caso, el bien jurídico protegido es la vida misma, la vida de la mujer. Si vamos a analizar el artículo, ¿no? El sujeto activo es el hombre, lo voy a explicar bien para que no sea muy jurídico, ¿no? El sujeto activo, es quien realiza la acción, que es el hombre que en un contexto previo de violencia de género mata o asesina a esa mujer. El sujeto pasivo es la víctima, es a la que va dirigida la acción, en este caso. Nosotros, con la 26791 se incorporó, lo que se incorporó fue
el femicidio, pero por el inciso 11 como un agravante de homicidio. Nosotros somos uno de los países de Latinoamérica que no tiene la palabra femicidio incorporada en nuestro Código Penal. Es decir, la palabra femicidio no existe. Nosotros hablamos siempre de femicidio, pero la palabra femicidio en el Código Penal conceptualizada y definida no existe. Sí, en otros países, en el cuadro del trabajo que yo hice, está en este informe de femicidios, en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, otros países de Latinoamérica, todos tienen el texto qué significa femicidio. Nosotros no, porque en nuestro Código Penal no fue incorporado como una figura penal autónoma, sino que se lo considera un agravante de homicidio. Es uno de los incisos que agrava el homicidio. En este caso, por un contexto de violencia previo. ¿Sí? Se incorporó también el inciso 1 del vínculo, el homicidio calificado por el vínculo, que ahora no necesitan estar casados, sino con una simple noviazgo, es la relación de ser pareja, ¿sí? Eso también es un agravante, de haber tenido, que eso genera confianza, ¿no? en la pareja, que la otra persona no le va a hacer nada, entonces eso se considera un agravante. También el inciso 4 por crímenes de odio, y incorporó el inciso 11 de femicidio y el inciso 12, que es el femicidio vinculado, que son, por ejemplo, cuando matan a alguien mal a esa mujer, o lo matan en el mismo contexto cuando van a matar a una mujer que se encuentra con su amiga y matan a la amiga también. La amiga es un femicidio también, pero vinculado. Serían dos femicidios, un femicidio a la mujer y un femicidio vinculado, en este caso la pareja o con quien estuviese, ¿no? La nueva pareja o con quien estuviera. Eso es importante decir, ¿no? Que nosotros somos el único país de Latinoamérica que no tenemos incorporada la palabra femicidio, sino que lo tenemos incorporado como un agravante más en lo que es lo que define el Código Penal como los homicidios, y en este caso los agravantes. Y pues bueno, lo que iba a hablar también es la responsabilidad estatal, que ya adelanté algo. Nosotros tenemos dos fallos importantes que no los voy a comentar, sino que voy a decir qué es lo importante de cada uno. Uno es el fallo de Campo Algodonero, que es de México, es un referente de la debida diligencia en contexto de violencia de género que tiene que tener un Estado. En este caso, en el de Campo Algodonero, eran chicas que desaparecían y eran encontradas en un campo algodonero sus cuerpos. Entonces, cuando las mamás o los familiares iban a la comisaría a hacer la denuncia, no les tomaban la denuncia, les decían que tenían que esperar, que quizás se habían ido con sus novios. Había como todo un estereotipado de género, todos estereotipos de género donde la policía tenía ya esa costumbre y no tomaba la denuncia. Y así sistemáticamente iban apareciendo mujeres. Entonces, cuando se hizo el reclamo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comprobó que México, el Estado en este caso, no había tomado las medidas preventivas, que tenía estos estereotipos y que no daba un acceso a la justicia inmediato. Entonces, todas estas irregularidades fueron lo que se tuvo en cuenta, ¿no? 4 puntos importantes eran la debida diligencia en la investigación de los hechos de violencia contra las mujeres, que no eran investigados, sino que se presumía que se iban, como eran chicas jóvenes, o se iban con el novio o se iban de la casa. La discriminación y la violencia contra las mujeres, los estereotipos de géneros y se incorporó el femicidio como tipo penal. Luego, otro de los fallos muy importantes es Rosendo Cantú, es otro fallo de México, que también la Interamericana de Derechos Humanos intervino, y lo importante que puedo rescatar en este fallo es el considerando 89. Lo que dice el considerando, que es muy importante para las causas de homicidios, es cuando, por ejemplo, te piden testigos, ¿no?, de la violencia. Cuando dicen, bueno, te golpeó, tenés testigos, ¿cómo podés comprobarlo? Entonces, lo que dice este considerando es que dice que para la Corte es evidente, por ejemplo, este fue en un caso de violación, que la violación sexual es un tipo de agresión que en general se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Eso es lo que se tiene en cuenta para la violencia, no solamente para violación. Los hechos de violencia generalmente se cometen entre la víctima y el victimario.
o sea, el victimario sobre la víctima. Y no hay otros testigos, sino, entonces, que por eso no se debe exigir, es lo que dice el fallo y lo que dice la jurisprudencia, que no se puede exigir a una víctima de violencia que en el estado que está lleve testigos o compruebe de alguna otra manera, que no la tiene, que haya pasado la circunstancia que dice, sino que solo el relato de la víctima tiene que ser considerado como prueba, más allá de todo. Igual, esta prueba, que es el relato, se puede comprobar con informes psicológicos, ¿sí? Que generalmente se los hacen cuando vas a hacer una denuncia por algún caso así. Entonces, lo que dice, que es muy importante, es que no se puede exigir, que es importante que no exijan otro tipo de prueba para seguir con la denuncia. Después, lo que también estábamos haciendo, lo que hice en este informe, es juntar los casos de femicidios que resultaron luego en una sanción de una ley. En este caso, también muestra cómo cambió Argentina, ¿no? Cómo daba en el trato que les daba a los femicidios. Por ejemplo, con el caso de Monzón, ¿no? En este caso, a ver si lo tengo acá. No me acuerdo, Alicia Muñiz. El caso de Alicia Muñiz, en esa época era crimen pasional, ¿no? Y recién cuando pasó el caso de Alicia Muñiz, se empezó a formar las primeras comisarías de género en provincia. Así que fue muy importante. Y en ese entonces, los casos de homicidios eran considerados como como una violencia doméstica y como algo en que no se metía la policía, en que en realidad se podía solucionar y que las parejas lo arreglaban. Luego de este caso de Alicia Muñiz, empezaron a darse cuenta del fenómeno de violencia y a aparecer las primeras comisarías para la mujer. Bueno, luego de este caso, voy a hablar de otro caso que es de tentativa de femicidio, el de Corina Fernández. Este caso fue el primero que logró que se tratara el caso como tentativa de femicidio, ¿sí? Porque en realidad fue a matarla, pero no lo logró. Y antes no se trataba con ese nombre, ¿no? Entonces, este caso, no sé si vos te acordás, es que el hombre fue al colegio disfrazado de viejito y le encontró en la puerta y le pegó disparos, le tiró 3 tiros. Ese es el tema, ¿no? No es tan importante. Dice que la expareja Javier Weber se disfrazaba de anciano, se ponía una peluca y fue con un revólver a matarla. Era un crimen premeditado. El caso de Corina sentó jurisprudencia porque se trató del primer fallo por tentativa de homicidio. Actualmente, bueno, ella se desempeña como presidenta de una asociación que se llama Hay una salida. Este es el primer caso. Otro de los casos es el Tadei, que es un caso muy conocido, en donde antes los femicidas rociaban con alcohol a las víctimas y lo simulaban accidentes domésticos. No es hasta que sucede este caso que la familia intercede y sigue el proceso y se comprueba que es un femicidio, ¿no? Porque antes es como que pasaban desapercibido en el imaginario social, decir, bueno, que vos puedas llegar a matar a una persona rociándola con alcohol y prendiéndola a fuego, sino que siempre ellos asemejaban que estaba cocinando, en este caso había prendido un cigarrillo y ella estaba maniobrando el alcohol. Todos inventos, ¿no? Pero que hasta que pasó este caso, fue un caso muy trascendente y desde ahí, solo en un año, hubo 42 mujeres con la misma modalidad. O sea, que antes es como que pasaban desapercibidos y luego del caso de Wanda Tadei se reconoció, se dio a entender o se visualizó, ¿no? Este mecanismo que tenían, esta modalidad que tenían los femicidas. Bueno, otro caso, voy a ir pasando así por todos los casos, el de Carla Figueroa. En este caso existía antes la figura del advenimiento, que era como un perdón que hacía la víctima y la persona salía en libertad. En este caso ella lo perdonó por un abuso que tuvo, una violación, y él salió en libertad. Y al poco tiempo la mató. Entonces, eso fue el detonante para que se presente un proyecto para eliminar la figura del advenimiento del Código Penal. Y bueno, se aprobó en el Senado y se eliminó, con este caso se eliminó la figura del advenimiento. Ahora, otra figura es la figura de la emoción violenta, que es con el caso de Adriana Maricel Zambrano.
Acá la pareja la mató a golpes y lo condenaron a 5 años. Para el juez fue un homicidio preintencional, es decir, que no quiso matarla, que solo quiso golpearla y su muerte fue un accidente, en este caso, ¿no? Entonces, la legitimación que el concepto de emoción violenta y homicidio preintencional generaba en los femicidios llegó a la modificación del Código Penal a fin de eliminar la figura de emoción violenta que se concretó con la ley que te dije, en la 26791. Con esa ley ya se quitó lo que es la emoción violenta en ese tiempo. Si vamos a otro caso muy importante, es el movimiento Ni Una Menos, que sucedió luego del asesinato de Chiara Páez, que bueno, fue encontrada enterrada en el fondo de su casa. Esto fue el disparador. Ese 3 de junio se trataron las marchas que se hicieron en todo el país con la consigna Ni Una Menos, que dejaron al descubierto el profundo problema de los femicidios. ¿Sí? Esta consigna se masificó en manifestaciones que fueron por toda Latinoamérica, Europa, Asia, Uruguay, Ecuador, Perú. Bueno, por todos los países se replicó Ni Una Menos, no quedó solamente acá en Argentina. Luego, otro caso relevante que muestra cuando los jueces no tienen perspectiva de género es el caso de Lucía Pérez, en donde todo el juicio, el cual fue anulado, ahora se va a hacer un nuevo juicio, fue basado en la víctima y no lo victimario. Lo que decían los jueces es que no existían elementos probatorios para señalar que Lucía se encontraba en una situación de subordinación o vulnerabilidad. Decía que ella lo había consentido, que ella no era una adolescente que podía ser sometida fácilmente. O sea, toda una barbaridad sin perspectiva de género, todo basado en la víctima y no en los victimarios. Una chica de 16 años con adultos, ¿no? Ya ahí ves la desigualdad que hay. Entonces, este fallo fue anulado por ese mismo tema, porque tenía muchos estereotipos de género, porque no se centró en el hecho, porque se centró en la vida de la víctima, si la chica salía, si la chica se drogaba. No se centró en lo que fue el femicidio de Lucía Pérez. Bueno, otro caso es la quita de la responsabilidad parental. Esto se incorporó con el artículo 700 bis en el Código Penal. La responsabilidad parental, para explicarlo bien, es lo que era antes la tenencia de los chicos, ¿no? Entonces ahora, cuando atentan contra la vida de la mamá, ya sea en una tentativa de femicidio o en un femicidio, lo que se hace es se pide la privación de la responsabilidad parental del otro progenitor, del que cometió el homicidio o el femicidio en este caso, y los niños quedan a resguardo con la familia de la madre o con otra persona, ¿no? que los pueda cuidar. En este caso hay un caso muy importante que fue el de Rosana Galeano, que en este caso los chicos estuvieron con el papá, no se aplicó esta ley. ¿Por qué? Porque el papá tenía prisión domiciliaria. Entonces, los chicos estaban con él y cuando yo estaban con la abuela, hasta que murió la abuela y recién fueron a vivir con la familia materna. Entonces, ahora lo que se está discutiendo es esta ley, ¿no? El 700 bis, para que se aplique rápidamente, ¿sí? No cuando haya una condena firme, y que se aplique también para los casos en donde no están presos y están con prisión domiciliaria. En este caso no correspondía que los chicos estuvieran con el papá, ¿no? Tendrían que haber estado desde un principio con la familia materna. Luego podemos hablar también de la ley Brisa. La ley Brisa es la historia de una niña que la mamá fue asesinada de femicidio también, que fue tomada por la asociación civil La Casa del Encuentro para reclamar una ley. Esta ley lo que hace es un apoyo económico a los hijos de víctimas de femicidio, cuyos padres están presos y es hasta cumplir la mayoría de edad. Esto es como una jubilación mínima que se le da a los chicos que quedan víctimas, que quedan solos, ¿no? Víctimas del femicidio. Es un subsidio. Luego, otra ley muy importante, la ley Micaela, que se dio con el asesinato de Micaela García, que fue una joven que fue violada y asesinada en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Se sancionó la ley 27499, que se llama Ley Micaela, obviamente, se sancionó el 19 de diciembre de 2018 y establece capacitación obligatoria en la temática de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
En realidad lo que hace esta ley, que los 3 poderes se capaciten en lo que es violencia de género, ¿sí? Es una capacitación en género para tener, para que tengan perspectiva de género. Bueno, otra ley que también surgió de un femicidio es la ley Carolina Ló, que fue, el femicidio fue el 27 de mayo, cuando Fabián Tablado, que es el feminicida, tenía 20 años, y Carolina Ló tenía 17 años. Que, es conocido porque le clavó 13 puñaladas, ¿no? En este caso se aprobó la ley 15.246, que determina el 27 del 5 como el Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo. Lo que se hacen son campañas de prevención, que es muy importante porque la prevención es como una herramienta objetiva y es la mejor herramienta que tenemos, porque es la que comienza, es una herramienta que se aplica en el noviazgo, ¿no? Esto de noviazgos violentos son capacitaciones y prevenciones que se le dan a los adolescentes para que ellos puedan identificar cuando el noviazgo se torna, como estamos hablando, violento. Cuando el noviazgo ya podés ver que él puede llegar a ser un presunto agresor, ¿no? Con estos temas que decimos, ¿cómo empieza la violencia? Te empieza a celar, no te deja vestir de determinada manera, no te deja, te corta los contactos, no te deja estar con tu familia, con tus amigos, no te deja tener celular. Entonces, para que ellos puedan identificar estas características y que puedan salir de ese círculo de violencia a tiempo, ¿sí? El círculo de violencia es en el que está encerrado, en el que está inmersa una mujer cuando es víctima de violencia de género, ¿sí? Creo que la otra vez habíamos hablado, tiene 3 ciclos y por eso se dice que es un círculo donde no pueden salir, ¿no? Primero son las agresiones verbales, luego el otro ciclo es la violencia física y luego pasa a la luna de miel donde se arrepiente y ahí vuelve a iniciar el círculo, ¿sí? Entonces por eso que las víctimas no pueden salir de lo que es la violencia de esta violencia de género. Luego está la ley Micaela, que es una ley que es la ley de grooming, la 27.590. Micaela Ortega era la niña que se fue de la casa, que le dijo a la mamá que se había ido con una amiga y en realidad había sido captada por las redes sociales por un que en realidad después terminó matándola. Entonces, esto es la ley de grooming o ciber de acoso, que es para que, si una persona por medio de telecomunicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología se contacta con una menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual. Y por último, ya hice todo el recorrido, el plan Acompañar, el programa Acompañar, que es una ley que es un subsidio que se le da por 6 meses a las víctimas de violencia de género. Esto es lo que yo te decía del círculo de violencia. Las mujeres que pueden salir del círculo generalmente a veces no lo hacen porque no tienen un sustento económico, porque dependen exclusivamente de la pareja. Entonces lo que hace el plan Acompañar es darle un subsidio por 6 meses para que esa persona pueda salir y pueda independizarse. Hasta que puede independizarse tiene ese monto, que también es como una jubilación mínima, para que tenga todos los meses hasta que pueda lograr esa independencia, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Bien? Yo voy rápido. Vamos bien. No te dejo ni hablar. Tenemos 20 minutos. Vamos en 20 minutos. ¿Sí? Voy rapidísimo. Otros son los niños del femicidio. Víctimas directas e indirectas son víctimas colaterales del femicidio, ¿sí? Es decir, el femicidio tiene una doble vía, no termina solamente en el asesinato de la mujer, sino que sigue con las víctimas colaterales, que son los familiares y son esos niños que quedan huérfanos, ¿sí? Los niños, son víctimas directas del femicidio cuando son utilizados como instrumento para causar un mal mayor a la presunta víctima, ¿sí? Culminando en un femicidio vinculado cuando matan a los niños, o bien cuando quedan al cuidado del victimario luego del femicidio de la progenitora, también resultan víctimas. Que aún, cuando estábamos hablando con la reforma del Código Civil, aún no se aplica rápidamente, ¿sí? Tendría que ser más rápido y sacarle la guarda, porque generalmente hay casos de femicidios que no fueron todavía probados y que los chicos están viviendo con los femicidas, ¿sí? Porque no están presos, no están detenidos. Pero sí hay una presunción de que fueron ellos los victimarios, ¿sí? Porque venían ya de un raíz de violencia.
como que existe el contexto de violencia previo. Entonces, acá con lo que es los niños víctimas del femicidio, no sé si te acordás el caso de Tenerife, de España, donde el papá se llevó a las 2 niñas y le había dicho a la mamá que la iba a hacer sufrir, ¿no? Ahora, y después aparecieron las niñas muertas. Y hace poco hubo otro caso más en Europa también, que se llevó al nene, ¿no? Entonces lo que se habla en Europa, una psicóloga que se llama Sonia Vaccaro, habla de la violencia vicaria, ¿sí? Que quiere decir que no va directamente contra la persona a la que quiere infligir dolor, sino que se referencia de la sustitución de un individuo por otro, ¿sí? Entonces se aplica que cuando se hace una agresión sobre una persona, sustitución de otra, la cual es el principal objetivo. En este caso, ese es el concepto, sería, quiere hacer sufrir a la mamá y no va a ir directamente al femicidio, sino va a ir al femicidio vinculado para que la mamá sufra, ¿sí? En este caso, bueno, ese tipo de violencia es un tipo de violencia que está creciendo, ¿sí? Acá nosotros lo llamamos femicidio vinculado. Allá en Europa, cuando se están utilizando a los niños, se lo está definiendo como violencia vicaria, es decir, sustituir a una persona para la que va a dirigir la acción por otra. Entonces, bueno, lo que iba a hablar también es que los familiares ante el femicidio es como que el dolor se posterga, lo que dicen los psicólogos, porque en realidad están inmersos en un montón de lo que es trámites judiciales. Entonces, el dolor para sufrir por la víctima, por el asesinato de un familiar víctima de femicidio, lo hacen después, porque tienen que afrontar todo lo que es el proceso judicial. En cambio, los chicos, dice, ven truncado, esto es muy importante, el entorno familiar y pierden su estabilidad emocional. Dice, el femicidio en estos aspectos contempla una doble tragedia para la sociedad. No solamente es la pérdida de una nueva mujer, que de por sí ya es un hecho doloroso y aberrante, sino el desamparo en el que quedan sumidos sus hijos. Al no contar con la protección del Estado, se convierten en víctimas directas del femicidio, ya que la protección de sus madres se ha perdido para el resto de sus vidas, llegando a no tener un desarrollo familiar y social óptimo que ocasionará muy seguramente problemas en su entorno familiar, académico y psicosocial. Eso lo que explica es que los niños van a necesitar un acompañamiento psicológico, que obviamente se lo tiene que dar el Estado, durante toda su vida, durante toda su adolescencia. Generalmente los chicos, la mayoría son chicos muy chiquitos, entonces a medida que van creciendo van a necesitar esa ayuda en ese momento que pasó el femicidio, sino que tiene que haber una ayuda psicológica y un acompañamiento durante todo su crecimiento. Además, bueno, de este subsidio que se le otorga, que es una ayuda, ¿no? Después otro de los temas que voy a hablar es el perfil del femicida, ¿sí? Por ejemplo, hay una frase que dice, fingió darle un beso y le clavó un cuchillo en el pulmón. Esto es una frase que pasó exactamente, ¿no? Entonces decimos que para contar con un informe adecuado del femicidio, bueno, primero podemos partir de la base de la perspectiva de género como vía para evitar perjuicios al momento del análisis de los casos. Por eso no se trata de explicar las características del femicida directamente, sino encontrar las características del femicida por las características del femicidio. O sea, cómo se dan los femicidios, poder encontrar cómo es la característica, en este caso, del femicida. Para analizar el perfil del femicida, para encontrar esas conductas, personalidades anteriores al hecho que despiertan en la víctima una alerta del camino que lleva al femicidio, ¿no? Para poder encontrar esas alertas. En todos los femicidios, lo que podemos, yo analicé 40 casos, lo que podemos encontrar es un factor común que son las razones de género que dicen tener los femicidas, ¿no? Que se repiten en la mayoría de los casos. Estas razones de género nacen de las referencias comunes de la sociedad, pero la expresión se da a través de la conducta delictiva de los femicidas. Para explicarlo bien, sin detalle técnico, sería el crimen de odio o moral. Esto viene a ser que se realiza generalmente sin obtener ninguna recompensa material a cambio. Este tipo de crimen, el agresor se siente recompensado por una especie de victoria que se supone imponer su posición por encima de la vida de la mujer, que es a diferencia de los crímenes instrumentales, los robos o narcotráficos. Es decir,
En este caso, el femicida no tiene ninguna recompensa, no tiene nada, como puede ser en un robo, que va a robar y mata por robo, ¿no? En este caso, la victoria que tiene el femicida es pasar por encima de la mujer. Es decir, bueno, ¿estás conmigo o no estás con nadie? ¿Sí? Eso es una de las frases que también llevan al femicidio. O generalmente pasa cuando la mujer se separa y ya no está dentro del entorno suyo, ¿no? Que suceden los femicidios. El 66% de los femicidios suceden en el domicilio de la víctima, ¿sí? Por eso es uno de los ámbitos, bueno, que en realidad habría que proteger más. Las medidas perimetrales obviamente no sirven, el botón antipánico en este caso tampoco sirve, porque el hecho se comete muy rápido. Y es esto, al femicida no le importa lo que le va a pasar después, sino que lo que le interesa es tener esta recompensa, que es el crimen moral, ¿sí? Crimen de odio o crimen moral. Bueno, esto sería lo que es femicidio. La legitimación del femicidio. Es decir, bueno, analizar la norma, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente, el artículo 80, inciso 11. Es decir, ¿es suficiente la norma como para detener a los femicidas? ¿Es suficiente la norma? ¿Es suficiente la pena? Porque existe un principio que se llama el principio del disuasivo de pena, ¿no? Es decir, se crean las normas con una pena, que en este caso es la prisión. ¿Para qué? Para que el femicida, en este caso, no cometa la acción. Entonces, lo que nosotros decimos es que generalmente lo que sucede es que esta legitimidad no ocurre porque a quien va dirigida la acción, que es el femicida, no le parece como algo grave, ¿no? Ir preso. O sea, que sería que la pena no cumple, en este caso, la expectativa, que sería disuasir el delito. Es decir, bueno, si vos matás, vas preso. Entonces, obviamente, además la ley cumple este efecto disuasivo, que viene a ser que si el femicida va a matar y sabe que va preso, para que no cometa la acción. Bueno, lo que dice es que, bueno, que el poder disuasivo de la pena, en este caso, que consiste en la pena privativa de la libertad para disuadir de cometer esos actos, no es suficiente, si no viene acompañada también con políticas públicas y campaña de prevención. La legitimidad de nuestro derecho ocurre cuando lo que mandan las leyes o dictamina una autoridad es obedecido, o bien cuando la norma es obedecida sin que me uso de la ley, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso no sería, en cuanto a la legitimidad de la norma, si bien es acatada por toda la sociedad en su conjunto, para el grupo al cual estaría determinada no representa una amenaza, entonces para detener su accionar, o lo que es lo mismo, no logra el carácter disuasivo, digamos, si vamos a analizar la legitimidad de la norma. Y bueno, como último tema, voy rapidísimo, es el daño. Es decir, bueno, los daños en contexto de violencia de género, ¿sí? Es decir, este daño moral que sufre la víctima luego del desgaste que lleva a tener varios años estar en una situación de violencia. ¿Es compensable con una retribución económica? Lo que dice un jurista español es decir, bueno, ¿yo cómo puedo poner en precio 2 kilos de regocijo que perdió o 2 kilos de felicidad? Es algo que es irreparable, ¿no? Y generalmente las personas no sufren el dolor de la misma forma, no todos sufren la violencia de la misma manera. Puede haber gente que les afecte más y que el dolor sea mucho más grave, o gente que también sufra, pero en distinta manera. Entonces, lo que se explica que si bien es imperfecta esta compensación económica, igual tiene que estar, porque hay un menoscabo. Un menoscabo quiere decir un deterioro en lo que es la salud física y emocional de las mujeres que pasan por cuestiones de violencia de género, ¿sí? Entonces, lo que decimos, bueno, en el derecho civil, nadie tiene el derecho a dañar a otro, ni tampoco otro tiene el deber de soportar ese daño. Ese sería como el principio fundamental de no dañar. Y los factores que podemos hablar, por ejemplo, el hecho antijurídico, es cualquier situación de violencia, cualquier tipo de violencia que vulnere el principio de no dañar a otro. O sea, el principio de no dañar a otro, ya cuando hay violencia, ya se está infringiendo.
es uno de los presupuestos de la responsabilidad civil. Otro sería la relación de causalidad, que es probar el nexo causal entre el autor que ejerció la violencia y el daño causado. Y esto es lo que yo te decía, que se utilizan distintos medios probatorios, como puede ser pericia médica, psicológica o copia de denuncia, ¿sí? El factor de atribución se basa en factores subjetivos, ya sea el dolor o la culpa, es decir, la direccionalidad, la intención que tuvo el agresor de cometer el daño, en este caso. Y el cuarto sería el daño, que es el propio de la víctima, que es un menoscabo en su integridad psicofísica con el aditamiento que suele ser continuo y no en un solo acto. Eso quiere decir que la violencia es continuada, ¿no? No es una violencia que se da en un solo acto. El deterioro se va dando a través del tiempo con esta relación en donde está inmersa la mujer en un círculo de violencia. Después, yo te iba a hablar de la prescripción en contexto de violencia de género. Hay un fallo muy importante que es de la jueza Andrea Tormena. Lo que explica es que hay actos y hay derechos que no prescriben cuando la mujer, lo que ella no estaba en condiciones de afrontar un proceso judicial, ¿sí? Durante el fallo, a ella se le hicieron, este caso de una mujer que reclamaban una compensación por los arreglos que había realizado en el hogar donde tuvo que retirarse, todas las mejoras, y ya se le había vencido el plazo para reclamarlo, ¿no? Entonces lo que dice el juez es que durante el periodo que ella tenía para reclamar, estuvo bajo tratamiento psicológico, en realidad se hicieron pericias, y no estaba en condiciones de afrontar un proceso judicial. Entonces lo que dice la jueza, que es muy importante, que el acto de reparación no es cronológico, sino que resulta de los mecanismos personalísimos con los que se cuentan, para lograr superar tanto desde lo emocional, motivacional, cognitivo, las circunstancias que ocasionaron la situación. Es decir, no basta tomar la decisión de romper con el círculo de violencia, sino que además implica desaprender conductas y lograr el empoderamiento necesario para defender otros intereses. Lo que decía, que en ese momento, cuando la mujer se separó, no estaba en condiciones de afrontar un proceso. Lo único que hizo fue reclamar alimentos para su hija, en ese caso. Y luego, cuando ella consideró que el tribunal hizo un estudio interdisciplinario y se comprobó que ella estaba en condiciones, entonces se tomó esa fecha como inicio para contar la prescripción, para contar los años de prescripción. Entonces tomó esa fecha cuando ella ya estaba mejor y de ahí se contó el plazo y no corría el plazo de prescripción que denunciaba la otra parte, o sea, la pareja. Habían estado en concubinato. Así que bueno, eso está muy bueno y además es importante que los jueces tengan en cuenta que no es cronológico, ¿no? Que no hay un tiempo de recuperación de la víctima, que es lo que yo te decía antes, sino que en cada víctima el tiempo de sanación es distinto y no es un tiempo a reloj, es un tiempo, como dice el fallo, que es con los mecanismos personales que tiene cada persona, ¿no? Para recuperarse de lo que es un desgaste emocional que lleva años. Y es imposible en un proceso judicial como el que estaba preguntando la jueza, tratar a las partes como partes iguales. En realidad, el victimario está al 100%. En cambio, la mujer viene con un desgaste emocional que no puede, no está en capacidad, la capacidad cognitiva al 100% para afrontar un proceso judicial, ¿sí? Entonces se tomó en cuenta esta desigualdad que había entre las dos partes y se protegió a la parte más vulnerable. Y en este caso se consideró que en el momento que ella estuvo apta para afrontar un proceso, empezar a contar la prescripción. Así que está muy bueno eso y está muy bueno, es importante esto de decir, bueno, no es cronológico, una víctima no se recupera en tanto tiempo, sino cada persona es distinta, ¿sí? Y bueno, hay más cosas todavía. En el informe de femicidios están las modalidades, está analizado el año pasado, que estuvimos en plena cuarentena, que subieron los casos, los llamados al 144 se duplicaron, tuvieron que poner más operadores. Entonces, bueno, fue un año muy drástico, ¿no? Para lo que es las mujeres que sufrían violencia de género.
No sé si vos me querés hacer alguna pregunta, Sí, yo fui Erika, rápido para que me alcanzara el tiempo. tres como para Sí. cerrar, Erika, te quería preguntar cómo ves de tu especialidad, primero el papel de la justicia, ¿no? En estos temas, ya sea en la Bueno, prevención yo, también y en la represión. sí, claro, yo lo que hago también es presentar fallos que tienen perspectiva de género, me comunico con los jueces o con las abogadas que llevaron el caso, por eso te digo, hay casos que son excepcionales, como este que comenté recién, que los jueces tienen una perspectiva de género impresionante y que se dan cuenta de que un proceso de violencia no es lo mismo, como dice Graciela Medina, no es lo mismo juzgar los derechos de dos empresas o dos personas que los derechos de dos empresas que los de dos personas. Hay otras cosas en juego acá. En este caso, los derechos de la mujer fue víctima de violencia es distinto, por ende, los jueces tienen que tomar otra consideración. En este caso, yo lo que digo es que cuando la justicia interactúa, tiene que ver el contexto previo, no solamente lo que pasó en ese momento, sino ver si hubo un contexto de violencia que venía atravesando esa víctima y tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? La vulnerabilidad de la víctima, la situación del victimario, que está en otra posición, porque hay veces que las mujeres inician, por ejemplo, alimentos, y ellos empiezan a meter expedientes, y es un desgaste emocional que la víctima no cuenta con ese dinero, que tiene que ir a un patrocinio gratuito, y que también es otra revictimización, porque el victimario está en otra condición económica, ¿no? Y tiene la posibilidad de afrontar el proceso y abrir varios expedientes. En cambio, la víctima, con la poca fuerza que tiene, reclama los alimentos para poder vivir. Digamos que esta persona, que la víctima vive y depende económicamente de la pareja con la cual se separa. Entonces, es decir, si la justicia permite que esto trascienda, ya trasciende lo que es la violencia intrafamiliar y pasa a ser violencia en los juzgados. ¿Sí? Si un juez permite que se abra expediente por esto, por lo otro, y que le lleva un desgaste emocional, un desgaste económico a la víctima que no está en condiciones de afrontarlo. O sea, esto lo digo por decir, bueno, cuando nosotros reclamamos en un expediente de violencia alimentos provisorios, por ejemplo, que se lo den en ese momento, que no te manden a abrir otro expediente, porque generalmente te mandan por la vía pertinente. La persona no está en una capacidad psicológica para empezar a abrir otro expediente y tener ese desgaste económico, se cansa y termina dejando el proceso. Eso es lo que sucede también cuando una mujer va a hacer la denuncia, que te empiezan a preguntar, ¿y tenés testigos? ¿Y quién estaba? Y bueno, y tenés un lugar donde irte, porque si haces la denuncia no podés volver a tu casa. Esas cosas son las que no tienen que decir, bueno, te tomamos la denuncia y poder orientar a la víctima, es decir, cuáles son las realidades y qué es lo que puede hacer, ¿no? Porque bueno, en realidad hay muchas medidas de precaución. ¿Cómo? Justamente te iba a preguntar eso, ¿qué papel está jugando los auxiliares de justicia, digamos, la policía, o incluso algunos organismos que los ministerios, si están haciendo una buena tarea en prevención, en acompañamiento? ¿Cómo lo ves? Claro, los operadores de justicia, empezando como decís vos, desde la policía, en general hay comisarías de la mujer que están más especializadas y te toman la denuncia. Y quizás hay otras comisarías, no sé cómo será allá, por ejemplo acá en La Plata hay una comisaría de la mujer y generalmente la derivan a esa comisaría. Como es una sola comisaría, sucede que va la mujer y está 2 horas para esperar para hacer la denuncia. Eso es un desgaste también. Es decir, bueno, que cualquier comisaría te tome la denuncia o que en realidad ahora también la podés hacer por la página, que generalmente yo cuando mando, porque atiendo muchas chicas lamentablemente víctimas de violencia, termino diciendo, bueno, hacemos la denuncia por el ministerio, por la página, y después, bueno, tenés que ir a fiscalía y ratificar la denuncia. ¿Por qué? Porque la mandan de comisaría en comisaría. Por ejemplo, a la primera que va le dicen, esta no es la zona, tenés que ir a la otra. Va a la otra y le dicen, no, tenés que ir a la... Entonces termina perdiendo toda la tarde para hacer una denuncia. Y esa denuncia es la que activa la medida de precaución. Pasa al juzgado y el juzgado dicta la medida que puede ser desde un hogar del victimario, ¿no?
hasta una medida de protección para que no se acerque, o de hostigamiento para que no la moleste por el celular, o un botón antipánico para que tenga también, o en la mayoría de los casos, como un caso muy complicado, una tobillera electrónica para que no se acerque él, ¿no? Entonces decir, bueno, es fundamental la denuncia, pero si nosotros decimos a las mujeres que denuncien y después no tienen esa contención que necesitan no solamente de los abogados, ¿no?, sino de los primeros operadores, que serían la policía que le toma la denuncia, el oficial el que le toma la denuncia. Luego, cuando uno pide la medida, y luego que se efectivice rápidamente, que esa medida llegue y que sea una medida adecuada, ¿no? Si la víctima, el victimario vive cerca, la medida de protección, si dictamos una medida de acercamiento, de protección de acercamiento, como que no sirve, no queda sin efectividad, porque vive a la otra cuadra, ponele, ¿no? Entonces, ver cuál es la herramienta jurídica, en ese caso, que aportaría una solución para defenderla en ese momento. También hay lugares transitorios, que son lugares para contener a las mujeres, para que puedan salir de su hogar, que generalmente los lugares no están publicados. Es una cuestión para resguardar dónde están estos lugares, sino que las mujeres se pueden comunicar al 144, pedir ayuda, y ellos son los que las van a orientar. Porque no solamente el 144 es un número y denunciar, sino es un número de contención y que te deriva, y que si hay una urgencia así, las derivan a un lugar donde pueden ser atendidas mientras el agresor es sacado del hogar. ¿Sí? Por si son personas que corren mucho riesgo. Generalmente el 144 determina cuál es el riesgo que tiene, y si es un riesgo alto, saca a la víctima, ¿no?, de ese lugar. Bueno, Erika, te agradecemos un montón esta nueva oportunidad que nos diste de conocer todo este tema, que nosotros lo abordamos, pero no con la profundidad que lo haces vos. Así que muchas gracias, y seguramente estaremos en contacto para una próxima charla. Bueno, espero no haberte aburrido, porque te maté con la información de golpe, pero es bueno visualizar, ¿no?, lo que es el femicidio, ya que casi 300 mujeres mueren anualmente por ser mujeres. O sea, es morir por ser mujer. Las cuestiones que están inmersas son cuestiones de género. Los femicidas matan por cuestiones de género, ¿no? Decir, bueno, por ser mujer, porque se fue, porque no quiere estar con él, porque decidió romper la pareja. Son cuestiones absurdas, obviamente, ¿no? No podemos justificarlo. Es decir, si este derecho que tenemos las mujeres a vivir la vida libre de violencia está consagrado como un derecho humano en la Constitución Nacional, ¿no? Es decir, el Estado tiene el deber de protegernos. Y si todos los años se ven esta cantidad de mujeres asesinadas, y la cantidad de chicos que quedan huérfanos, es decir, que aunque haya medidas de prevención, políticas públicas, no llegan a cumplir lo que necesitamos, que es este resguardo, que los casos bajen, ¿sí? Hay más prevención, hay más información, las mujeres están mucho más informadas, ¿no?, de estas medidas, de lo que pueden hacer, pero los números no bajan, y eso es lo que despierta una alarma, ¿no? Lo que es esto, que es la alerta que hay de género, la alerta de violencia, ¿no? Bueno, eso era todo lo que te quería decir, que visualicemos los femicidios y que no quede como una mujer muerta más. Todos los días hay mujeres, o la mayoría de los días hay mujeres muertas por este caso en contexto de violencia de género, ¿sí? Que podamos informar eso y que vos te comprometas con eso, es uno, y lo que haces está muy bueno también, porque llega a las redes y es información que es muy valiosa, ¿no?, en estas circunstancias. Y acá somos un grupo, yo me tocó circunstancialmente hoy a mí, pero somos un grupo que trabajamos en el tema, bueno, así que te agradecemos un montón, Erika, y bueno, estamos al habla para una próxima charla. Bueno, muchísimas gracias a vos.